Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos. Es un placer compartir estos momentos unidos en una misma mente, investigando el texto sagrado. Hoy trataremos el tema del rol de la mujer cristiana en la enseñanza de la palabra de Dios, haciendo una exégesis de 1 Timoteo 2, 7 al 14. Cuando recorremos los pasillos de la historia del Antiguo Testamento, somos refrescados al encontrarnos con mujeres santas como Sara, Rebeca, Lea, Raquel, Miriam, Débora, Abigail, Ruth, Ana, Esther y muchas otras mujeres nobles. Asimismo, los nombres ilustres de siervas de Dios que ministraron al Maestro, como las tres Marías, Susana y Juana, y más tarde las que sirvieron con distinción en la iglesia, como Febe, Dorcas, Priscila, Loida, Eunice, Evodia, Sintique, adornan el registro del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo enfatiza la dependencia mutua de hombres y mujeres en Cristo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11, donde dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El uno no puede existir sin el otro. Asimismo, con referencia a la salvación, tanto la mujer como el hombre está en pie de igualdad ante Dios. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos linaje de Abraham. Aunque tenemos el mismo estatus ante Dios, no necesariamente tenemos la misma función. Y de hecho, Dios le ha dado un rol diferente a la mujer. El diseño divino, por diseño divino, Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer, no solo en el hogar, sino en la sociedad y en la iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y lamentablemente en la iglesia de Cristo, algunos hermanos han sido influenciados por el movimiento de la liberación femenina y animan a las hermanas a que se despojen, a que se despojen del yugo de la dominación masculina y que usurpen la posición de predicadoras, ancianas, líderes en la congregación. Alegan que Febe, en Romanos capítulo 16, 1 y 2, era una diaconisa, que Junias, en Romanos 16, 7, era una mujer apóstol, que Miriam, Débora, Hulda y Ana eran profetisas que predicaban públicamente y que por lo tanto la mujer hoy puede ejercer el papel de líder en la iglesia y predicar públicamente. En este estudio quiero contestar las siguientes 7 preguntas. Número 1, ¿cuál es la diferencia entre 1 Timoteo 2 y 1 Corintios 14? ¿Por qué especifica 1 Timoteo 2:8 que es la voluntad de Dios que el hombre ore en todo lugar? Número 3, ¿en qué situaciones quiere Dios que la mujer se atavíe de ropa decorosa con pudor y modestia? ¿Solamente en los cultos o en todo lugar público? Número 4, ¿puede una mujer predicar públicamente por la radio, con un micrófono en el mercado, etcétera, con tal que no sea en el culto de la iglesia? ¿Puede una hermana publicar un comentario bíblico en Facebook, escribir un artículo sobre un tema bíblico para poner en internet o en una revista o grabar un video en YouTube en el que enseña la palabra de Dios? Número 5, ¿es bíblico el fenómeno moderno de los cultos de damas? 6, en el Nuevo Testamento hay ejemplos de mujeres enseñando la palabra de Dios en público. Y número 7, ¿puede una hermana participar en las reuniones de varones en las cuales se toman decisiones sobre el manejo de la iglesia? Para contestar estas preguntas, acerquémonos a 1 Timoteo 2 y hagamos una exégesis de cada versículo, comenzando con el versículo 7. Aunque 1 Corintios 14, 34 y 35 y 1 Timoteo 2, 11 al 15 son pasajes muy parecidos y muchas veces los empleamos intercambiablemente, la verdad es que 1 Timoteo es mucho más amplio. 1 Corintios 14 se enfoca en las asambleas de la iglesia. Dice el texto: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. El versículo 23 de 1 Corintios 14. El versículo 26 dice: cuando os reunís. El versículo 19, en la iglesia. El versículo 34, en las congregaciones. En contraste, 1 Timoteo capítulo 2
no menciona en ninguna parte las reuniones congregacionales. De hecho, en este capítulo de 1 Timoteo 2, el apóstol tiene en consideración situaciones públicas, a diferencia de privadas. Comenzando en el versículo 7, Pablo habla de la constitución, de su constitución como predicador a los gentiles. Dice el texto, el versículo 7, para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y sabemos, según Hechos 20:20, que esa predicación como maestro consistía de enseñanza pública y en las casas. Dice Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Público significa perteneciente al pueblo y se encuentra solamente en el libro de los Hechos y se encuentra 4 veces la palabra públicamente. Pablo predicaba en foros públicos como la sinagoga, en el culto de la iglesia, en el mercado, y cuando estaba en Éfeso también predicaba en privado, de casa en casa. Leamos el versículo 8, 2 Timoteo 2, 8 y 9a. Note que leamos el texto. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres. Note que en el versículo 8, cuando el apóstol Pablo habla de los hombres, está hablando específicamente del género masculino, del varón, ya que el versículo 9 dice, asimismo que las mujeres. Por tanto, Pablo les dice, quiero pues que los hombres, en distinción a las mujeres, oren en todo lugar. La palabra griega traducida hombre en este versículo es aner. Y el diccionario Vine dice, no se usa nunca del sexo femenino. La palabra hombre, aner, no se usa nunca del sexo femenino. Entonces solamente los hombres pueden orar en todo lugar. Es el deber y privilegio de toda mujer, así como también todos los hombres, de orar en privado. Y allí en su aposento, con la puerta cerrada, dirigir sus plegarias al Padre, como dice Mateo 6:6. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo desea que solamente los hombres oren en todo lugar, es decir, en privado y en público. Hay muchos textos que mandan que todo cristiano, tanto el hombre como la mujer, haga súplicas a Dios en todo tiempo, por todos los santos, pero solamente los hombres pueden dirigir oraciones a Dios en todo lugar. Es decir, no solamente en lugares privados, sino también en situaciones públicas, como la asamblea de la iglesia, por la televisión, por la radio. El hombre puede dirigir oraciones en todo lugar, pero la mujer no. Este pasaje hace énfasis también en la santidad y la actitud pacífica y templada del varón que dirige oraciones en todo lugar. Leemos el versículo 8. Otra vez. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No tener las manos santas, tener contaminadas las manos con pecado, albergar sentimientos de ira u ojeriza contra otro individuo, son impedimentos a la oración. Así que nosotros los varones que dirigimos oraciones en público y en privado, debemos ser considerados santos, apacibles, no belicosos, iracundos, vengativos o rencorosos. Debemos levantar manos santas. La postura de la oración no hace que la oración sea más o menos eficaz, pero a menudo refleja la actitud interna de la persona que ora. Es una metáfora, levantar las manos santas. Con esto en mente, nos acercamos al versículo 8, al versículo 9. Leamos el versículo 9 y el versículo 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. El término asimismo conecta el porte reverencioso y piadoso del hombre ante la comunidad del verso anterior con el porte de la mujer. La misma actitud santa y reverente que demuestran los hombres en público al dirigir oraciones también debe caracterizar a las mujeres. Cuando el público observa a un hermano dirigir una oración, es imperativo que tenga manos santas, que sea un hermano de buen testimonio, porque está bajo la mirada del público. Y aunque no oramos para ser vistos por los hombres, como hacían los fariseos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para el varón cristiano, el dirigir oraciones públicas es una declaración verbal ante el mundo de su piedad. Y no puede ser hipócrita. En cambio, las hermanas, ya que no tienen la opción de dirigir oraciones en público, demuestran su piedad de otra forma, a través de las buenas obras y una vestimenta que corresponde a mujeres que profesan piedad. Según el versículo 9, la vestimenta de la mujer debe emitir una actitud de timidez, de recato, sumisión y modestia. La mujer debería pensar en cómo la ropa que ella lleva afectará a los espectadores y qué mensaje su indumentaria está transmitiendo. La palabra profesar en el versículo 10 significa declarar en voz alta, anunciar, o podríamos decir enseñar. Profesar es enseñar. Ella anuncia, ella predica la piedad públicamente por sus buenas obras. Su vestimenta no debe contradecir su profesión de piedad. Su vestimenta más bien debería de apoyar esa profesión. Observe que el apóstol está hablando de vestirse modestamente, no solamente en la asamblea de la iglesia, porque la modestia no se limita a nuestra reunión. El atuendo de la mujer debe ser modesto en toda situación pública, en cualquier situación en la que estamos ante personas del público. Hay un poema famoso que se llama Sermones que se ven y comienza diciendo: prefiero ver un sermón que escucharlo cualquier día. Y de esta manera la hermana, decorosamente vestida, enseña la palabra de Dios en público con sus buenas obras. Está predicando un sermón eficaz con su atavío piadoso, sin pronunciar ni una palabra. Y en los versículos 11 y 12, Pablo continúa su discusión sobre el papel de las mujeres en público. Y dice en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Vamos a tratar de extraer las verdades condensadas en este versículo corto. En primer lugar, este versículo no se limita a los cultos de la iglesia. Si aplicáramos este texto exclusivamente a los cultos, entonces tendríamos que hacer lo mismo con el versículo 9 y el versículo 10. Y todos estamos de acuerdo que el verso 9 no autoriza a la mujer vestirse de manera provocativa en la calle y en el supermercado, con tal que no lo haga en el culto de la iglesia. No, la cristiana tiene que ataviarse con modestia, no solamente en los cultos, sino en toda situación pública y en la que se encuentra rodeada de personas del público. De la misma forma, la mujer tiene que aprender en silencio, no solamente en el culto, sino en toda situación pública en la que se predica la palabra de Dios. Además, ¿cómo podríamos creer que los versículos 11 y 12 le prohíben a la mujer predicar desde el púlpito, pero que le autorizan a enseñar la palabra de Dios por la radio, por la televisión, en la esquina de la calle, con una bocina, con un micrófono en el mercado, con tal que no lo haga en la asamblea de la iglesia? La verdad es que estaríamos insertando ideas humanas en el texto si limitáramos este capítulo a los cultos de la iglesia, ya que no se mencionan en todo el capítulo. Como pueden ver,
si tomamos 1 Timoteo 2, 11 al 15 en su contexto, nos damos cuenta que hace referencia específicamente a la enseñanza pública de la palabra de Dios. A diferencia de Pablo, que como hombre tenía la autoridad para predicar públicamente y por las casas, según Hechos 20:20, las hermanas solamente tienen el permiso divino de enseñar el consejo de Dios por las casas, en privado. La hermana debe instruir a sus hijos, como dice en la próxima diapositiva. Como dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces la mujer puede enseñar a sus hijos y a sus nietos, pero también puede enseñar y debe enseñar a las mujeres jóvenes. Dice Tito 2, 3 al 5, las ancianas también sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas buenas, de su casa buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y últimamente ella incluso puede enseñar y debe enseñar a un varón. En Hechos capítulo 18, versículo 26, dice, y encontramos este ejemplo divino, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablando de Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, y menciona a Priscila primero, la mujer primero, y Aquila, su esposo, le tomaron aparte en privado y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo interesante es que no hay evidencia alguna que las 4 hijas doncellas de Felipe en Hechos capítulo 21, versículo 9, hayan profetizado públicamente en violación a 1 Timoteo 2:12. Por lo tanto, se infiere necesariamente de que profetizaban en privado. Y ese es el punto más importante. Todos los ejemplos que encontramos en los escritos del Nuevo Testamento son de mujeres enseñando y profetizando en privado. Todos. Por eso lo que prohíbe 1 Timoteo 2 es la enseñanza pública de la palabra de Dios efectuada por una mujer. En contraste, en 1 Corintios 14:34 solamente se refiere al culto de la iglesia, porque ahí dice, vuestras mujeres callen, ¿dónde? En las congregaciones. En otras palabras, 1 Corintios 14, en 1 Corintios 14, Dios prohíbe a la mujer hablar en la congregación. No debe articular ni una palabra en la congregación. Pero 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, está enfocado en la enseñanza. 1 Timoteo 2, 11 y 12 no está limitado a las congregaciones o asambleas de adoración, más bien se refieren a toda situación en la que la mujer esté para aprender la palabra de Dios. Leamos 1 Timoteo 2:11 de nuevo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Examinemos cada palabra. Primero dice la mujer. El término mujer incluye a cualquier mujer adulta, ya sea casada o soltera. La mujer aprenda. En el cristianismo las mujeres tienen valor como inteligentes y pueden aprender y entender las grandes verdades espirituales, y la instrucción doctrinal no se desperdicia en ellas. La mujer aprenda en silencio, no solamente en la asamblea, sino en cualquier espacio público. La mujer debe aprender guardando silencio, con toda sujeción. Tiene que subordinarse. El griego diccionario muy respetado de Arndt define la frase con toda sumisión, toda sujeción, así, dice, subordinándose a sí misma en todos los aspectos. La mujer misma se somete voluntariamente y no a la fuerza. Ahora llegamos al versículo 12. El versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este versículo prohíbe la participación de las mujeres en 2 acciones. Primeramente, la enseñanza pública de la palabra de Dios y estar en una posición de liderazgo sobre un hombre en asuntos religiosos. Uno de nuestros hermanos en la iglesia que usa copitas individuales
muy respetado entre ellos, cuyo nombre es Hardiman Nichols, escribió en la revista La Espada Espiritual, edición de enero de 1991, y cito, y pueden leer conmigo en la pantalla, dice, hay dos cosas prohibidas aquí por dos verbos, enseñar y ejercer dominio. Y eso es cierto. Pero sigue diciendo, si uno fuera a representar esta oración en un diagrama, la conjunción ni uniría a ambos verbos. Y la frase preposicional sobre el hombre modifica igualmente a ambos verbos. Y eso no es cierto. Restringiendo así la mujer en su enseñanza para que no deba estar sobre el hombre en esa situación. Este mandamiento bíblico es: no permito a la mujer enseñar sobre el hombre. Pero hermanos y amigos, esto es una mentira. La frase enseñar sobre el hombre no aparece en el texto. Gramaticalmente, la frase preposicional sobre el hombre no modifica igualmente ambos verbos, sino solamente el verbo ejercer dominio. Tengo referencias de 6 eruditos lingüísticos expertos en griego que afirman categóricamente que la frase sobre el hombre solamente tiene referencia al verbo ejercer dominio y no a enseñar. Según el profesor, y pueden verlo en la pantalla, ahí está, el profesor Krister Stendahl de la Universidad de Harvard, la palabra enseñar en 1 Timoteo 2:11 requiere un objeto acusativo, pero la frase sobre el hombre es caso genitivo. Bill Thurman de Eton College dice que aquel que insiste que sobre el hombre va con el verbo enseñar, tantea en la oscuridad. Y es cierto. Además de ser gramaticalmente incorrecto, decir enseñar sobre el hombre no tendría ningún sentido. La verdad es que la frase sobre el hombre solamente modifica el verbo ejerce dominio, como pueden ver en la próxima pantalla, en la próxima diapositiva. Ahí está. Pueden ver en el diagrama gramatical del versículo, la frase sobre el hombre solamente modifica el verbo ejerce dominio. Enseñar sobre alguien es una expresión sin sentido y no es lo que dice el texto sagrado, ni en español ni en griego. Estos hermanos tuercen el texto y afirman que la mujer puede enseñar públicamente con tal que no lo haga de manera dominante, que no enseñe sobre el hombre. Pero esto no concuerda con las palabras de Cristo en el versículo anterior que acabamos de leer, que dice que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción. ¿Cómo puede una hermana aprender en silencio mientras ocupa el oficio de maestra en una situación pública? La verdad es que al enseñar las escrituras públicamente, al dirigir oraciones, al dirigir cánticos, al dirigir la cena del Señor, la mujer ejerce dominio sobre el hombre y se establece como su cabeza. En este texto, la palabra aprender, en el versículo 11, es la antítesis de enseñar en el versículo 12. Este mismo erudito griego, Ellicott, también comenta que el cristianismo les ha asignado sus esferas de acción respectivas, la enseñanza y predicación a los hombres y la receptividad mental y la actividad en la vida familiar a las mujeres. El rol de la mujer, según 1 Timoteo 2:11 y 12, es de ser aprendiz y no maestra de la Biblia en toda situación pública, no importa si estén presentes hombres o no. Consecuentemente, la práctica de tener reuniones de damas en el local de reunión, en las que las hermanas pasan al púlpito, en las que una hermana pasa al púlpito a enseñar, está en plena violación de 1 Timoteo 2:12. Una vez yo pasé por la capilla en una aldea y estaba ahí una hermana en el púlpito predicando a un grupo de nuestras hermanas. Y las puertas y la puerta y las ventanas estaban abiertas. Y cualquier transeúnte como yo podía escuchar la predicación. Definitivamente no era privado. En primer lugar, esta hermana estaba enseñando
estaba en el púlpito enseñando en una casa pública, la capilla, con la puerta y las ventanas abiertas. Y además las reuniones de damas en realidad son una invención denominacional, simplemente otra versión de la escuela dominical. Como apuntó el hermano Johnny Elmore, estas reuniones de damas y la escuela dominical se parecen a las asambleas de la iglesia, ya que ambas están organizadas por el liderazgo de la iglesia, generalmente. En segundo lugar, todos los de cierta edad o cierto sexo están invitados. Y, en tercer lugar, se han convertido en plataforma para que la mujer dirija la enseñanza públicamente. Vuelvo a repetir, el versículo 12 presenta dos prohibiciones separadas: la enseñanza y el dominio. En cuanto a la enseñanza, es muy claro. En entornos públicos, las mujeres deben permanecer dentro de una capacidad de aprendizaje en lo que respecta a asuntos religiosos. Así debe estar en silencio. Esta prohibición de enseñar la palabra de Dios se aplicaría a cualquier lugar público. Por ejemplo, creo que todos estaríamos de acuerdo que en Facebook, que Facebook es un lugar público. Estoy hablando del muro público de una persona, no de mensajes privados. Si Facebook es una situación pública, entonces sería incorrecto que una hermana publique versículos bíblicos y comparta artículos en un foro público, porque esa acción no estaría en armonía con aprender en silencio y estar en silencio. Sin embargo, publicar un anuncio o una invitación para asistir a un culto de la iglesia no es enseñar, es una invitación. Pero publicar un video de YouTube en el que una hermana dé su testimonio personal o predique un pequeño mini sermón es incorrecto. La instrucción de Dios es sencilla. La enseñanza pública de la palabra de Dios está prohibida para las mujeres. En 1 Corintios 14, 34 y 35, ahí nos instruye que la mujer no puede hablar en la iglesia. Está hablando de la iglesia en 1 Corintios 14. Pero 1 Timoteo 2, 11 y 12 le prohíbe enseñar en la televisión, a través del periódico, libros, foros públicos de internet. La segunda prohibición, además de la enseñanza, es tener autoridad sobre el hombre. Esto le prohíbe a la mujer tomar decisiones en una reunión de varones. Note que la palabra silencio, y esto es muy interesante, la palabra silencio no se refiere solamente al acto de enseñar, sino también al acto de ejercer dominio sobre el hombre, ya que la frase sino estar en silencio se encuentra inmediatamente después de estos dos mandamientos apostólicos. En otras palabras, la mujer no puede enseñar sino estar en silencio, pero tampoco puede ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Es decir, la mujer tiene que estar en silencio en cualquier actividad que involucra ejercer dominio sobre el hombre, como la de dirigir oraciones, cánticos, presidir sobre la mesa del Señor, tomar decisiones por la congregación. En estas situaciones, ella tiene que estar en silencio. Lamentablemente, hace algunos años, algunas congregaciones de Cristo que emplean copitas y clases bíblicas o escuela dominical comenzaron a permitir que las mujeres asistieran a y participaran en las reuniones de los varones cuando se reunían para tomar las decisiones respecto al manejo de las finanzas de la congregación y otras cuestiones pertinentes a la obra del Señor. Algunos hermanos justifican esta práctica alegando que las hermanas pueden asistir a estas reuniones con tal que no ejerzan dominio sobre el hombre. Sin embargo, la palabra griega traducida ejercer dominio significa, y ahí está en la pantalla, apoderarse de un oficio, puesto o poder, tomándolo por la fuerza o sin derecho. Cuando una hermana insiste en estar en la reunión de varones, está ejerciendo autoridad sobre el hombre. Es cierto que la iglesia de Cristo en muchos lugares está en deuda hacia las mujeres que han socorrido a la iglesia de manera bíblica en muchas ocasiones. No obstante, es pecaminoso que una mujer tenaz y dominante trate de controlar la congregación por medio de
difundir chismes e insinuaciones, intimidar a sus maridos o a otros, asumir rotundamente el liderazgo de la congregación. Doy gracias a Dios que la mayoría de las hermanas en la familia del Señor, a quienes yo conozco personalmente, reconocen el papel extraordinario de la mujer en la iglesia, respetan la palabra de Dios y no buscan un rol de liderazgo. Son sumisas a la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las sagradas escrituras que ordenan a la mujer a estar en silencio y hacerlo con toda sumisión? Aunque en otros contextos Dios manda que la mujer se someta a su marido, como 1 Pedro 3:1, en 1 Timoteo 2:11 al 15, la sujeción es hacia los varones líderes de la congregación. Esta sujeción ordenada por Dios veda la participación de las hermanas en la dirección y el manejo de la congregación. Claro que todo hombre sensato y sabio tomará en consideración las opiniones de las hermanas, especialmente en cuestiones como el mantenimiento de la capilla, el horario de las reuniones y otras cuestiones. Sin embargo, Dios ha comisionado a los hombres con la responsabilidad de ocuparse con los negocios congregacionales, y las hermanas nunca deben presionar o intimidar a sus maridos o líderes de la congregación a actuar conforme a sus propios deseos. Hace muchos años, una pequeña congregación, una denominación, puso un anuncio en el periódico de que habían invitado a una predicadora a que viniera y les diera un avivamiento. Ella anunció en el periódico que el lunes por la noche iba a predicar sobre las mujeres predicadoras. Una mujer predicadora predicando sobre mujeres predicadoras. Y esa noche, durante la reunión, ella dijo: sé lo que escribió el apóstol Pablo sobre las mujeres, que deben guardar silencio en la iglesia. Pero ¿saben por qué lo dijo? Y estas son las palabras, sus palabras exactas. Pablo era odiador de mujeres. Era misógino. No estaba casado. Y como no le gustaban las mujeres, no dejaba que las mujeres hablaran en la iglesia. Hermanos, no es por eso que lo dijo. Pablo dijo que el motivo por esta prohibición divina descansa en dos bases. Primero, el orden de la creación, y segundo, el papel de la mujer en la caída. Leamos 1 Timoteo 2:13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No impuso esta restricción a las mujeres por razones histórico-culturales, sino porque Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea para el hombre, y no al revés. 1 Corintios 11:8 y 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y en segundo lugar, ella dejó que la serpiente la engañara. Ella creyó la mentira y Adán no. Parte de la maldición que resultó como consecuencia de su pecado fue la subordinación de la mujer al hombre, como dice Génesis 3:16. Sin embargo, aunque Dios les prohíbe a las mujeres enseñar públicamente la palabra de Dios, Él ordena a las mujeres que enseñen a sus hijos y nietos, a sus vecinos y amigos, e incluso a hermanos desencaminados, que les enseñe la palabra de Dios en ambientes privados. A lo largo de los años, hermanos, los hombres piadosos que predican pública y privadamente han convertido a grandes números de personas, pero creo que las mujeres piadosas han ganado a más almas para Cristo que los hombres, gracias a sus vidas piadosas, su vestidura ordenada y su enseñanza capaz que imparte en privado a sus hijos, vecinos y hermanos en Cristo. Solamente porque el rol de la mujer no es uno de liderazgo en la iglesia, no quiere decir que su función sea menos importante. Al contrario, estimamos con más honor a aquellos miembros del cuerpo que trabajan entre bastidores, o sea, fuera de la vista del público. Dice 1 Corintios 12, 23 y 24, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro,
porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Hermanos, que aprendamos a valorar y a tener en alta estima a nuestras hermanas ejemplares que sirven fielmente a Dios con amor y reverencia y sumisión, ya que en muchas congregaciones son la columna vertebral de la iglesia, como parece ser el caso con la iglesia en Roma, ya que se mencionan nombres de hermanas varias veces en Romanos 16, 1, 2, 6, 12 y 13. Por experiencia propia, puedo verificar que las congregaciones en muchos lugares deben su existencia a una mujer cristiana. Si no fuera por ella, su marido e hijos andarían fuera de la iglesia y la congregación ni siquiera existiría. Gracias a Dios por las abuelas, las madres, esposas, jóvenes cristianas que viven en santidad y ayudan a los hombres a andar en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga y ahora dejaremos un tiempo para preguntas.